Shalom, shalom queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 30 de junio, 4 del mes de Tammuz en el calendario hebreo. Llevamos 633 días de guerra. Todavía hay 50 rehenes allí en la Franja de Gaza. Shavua Tov, una excelente semana para todos. Una semana que comienza, como suele suceder en este vecindario, con muchísima información. Vamos a hablar hoy sobre la presión de Estados Unidos para que Israel y Hamás pongan fin a la guerra en la Franja de Gaza, que tiene un altísimo costo en vidas de soldados israelíes. Los planes de Estados Unidos, que al parecer son un paquete que incluye, como dije, el final de la guerra, la liberación de los rehenes, pero también la ampliación de los acuerdos de Abraham, la normalización de relaciones de Israel con países musulmanes y, en fin, la cancelación del juicio que se le sigue al primer ministro Netanyahu por decisión de Trump, que volvió a escribir mensajes sobre este tema, incluso escribió "Liberen a Netanyahu". Y por supuesto vamos a hablar de Irán y la gran pregunta, la gran discusión, ¿hasta dónde llega el daño que Israel y Estados Unidos le causaron al programa nuclear iraní y cuánto tiempo le podrá llevar recuperarse? Pero hoy, antes de entrar en tema, quiero hacerles un pedido. Israel a Diario los necesita a todos. Quiero invitarlos a ayudarnos con sus likes, comentarios. Los invito a suscribirse, a seguirnos, a compartirlo. Háganle saber a la gente que este canal existe y a sumarse al grupo de amigos de Israel a Diario. Y por supuesto, les agradezco muchísimo a todos los que ya lo hacen, que son muchos y muy valiosos, y a los que van a comenzar a partir de ahora. Ahora sí, vamos a ver ¿qué nos dicen sobre todos estos temas y otros los diarios y otros medios hoy aquí en Israel? Israel Hayom abre su edición de hoy con una cita del primer ministro Netanyahu, abro comillas, ante todo rescatar a los secuestrados. La cita continúa, ahora se abrieron muchas oportunidades, ahora después de la guerra con Irán, y hay otra cita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abro comillas nuevamente, recibí pedidos de países árabes que quieren sumarse al proceso de reconciliación con Israel. La bajada termina con la información de un soldado caído en combate en Jebalia, en la Franja de Gaza. En el mes de junio hemos perdido 20 soldados de Tzal caídos en combate allí en la Franja de Gaza. El soldado fallecido que se dio a conocer ayer fue identificado como el sargento Israel Nathan Rosenfeld, de 20 años de edad, del batallón 601 de Ingeniería de Combate, otra vez sí, Ingeniería de Combate, oriundo de la ciudad de Ra'anana. De acuerdo con la investigación preliminar de las Fuerzas de Defensa de Israel, el incidente se produjo durante una operación en Jebalia, en el norte de la Franja de Gaza. El batallón debía encontrar, la misión que tenía era encontrar un lugar donde establecerse, un lugar seguro donde los soldados se pudieran ubicar. Y para ello debían demoler 3 construcciones que significaban una amenaza para los soldados. Los primeros 2 edificios fueron derrumbados con éxito y sin inconvenientes, pero en el tercero los efectivos comenzaron a revisar el edificio sin entrar como indican las normas. Enviaron un perro de la unidad especializada Oketz, un dron, trajeron una excavadora, en términos militares, una bulldozer Caterpillar D9.
Pero entonces, en ese momento, estalló la carga explosiva, que era muy pequeña, y por eso alcanzó a un solo soldado y no a todos los que estaban allí. En Tzal investigan ahora cómo se produjo la explosión, ya que se hicieron todas las comprobaciones previas requeridas, como estaba diciendo. Incluso el bulldozer pasó y excavó en esa calle estrecha donde después se produjo la explosión 5 veces, justamente para detectar explosivos y evitar que esto sucediera, y de todas maneras no fue suficiente, lamentablemente. Los oficiales de mayor rango en el terreno admiten que este tema, el de las cargas explosivas, se ha convertido en la mayor amenaza para los soldados israelíes en la Franja de Gaza. Desde que se reanudaron los combates en la franja después del cese de fuego, resultaron muertos 30 soldados israelíes, 21 de ellos, o sea, la gran mayoría, por artefactos explosivos. 16, o sea, más de la mitad, pertenecen a las unidades de ingeniería de combate. Nos vamos ahora a la primera plana del diario Ma'ariv, que muestra las manifestaciones por la liberación de los rehenes que se reanudaron con el levantamiento de las restricciones y las medidas de seguridad durante la guerra con Irán, que no podíamos salir prácticamente y mucho menos a manifestar. Y allí se ve una gran pancarta que dice: salvamos a los secuestrados, terminamos la guerra. El titular de Ma'ariv es Ben tikva leistabhut, o sea, entre la esperanza y algo así como el enredo. Leistabej significa complicarse, enredarse. La bajada de Ma'ariv agrega: mientras el presidente de Estados Unidos presiona para un cese de fuego en la Franja de Gaza y un acuerdo de liberación de rehenes, en Israel todavía dicen que no hubo avances en los contactos. Mientras tanto, Israel sigue avanzando lentamente en la Franja de Gaza. En realidad utilizan un término que es ledashdesh, que es como caminar penosamente, como arrastrando las piernas, más que lento, o menos si se quiere. El ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, va a llegar a la Casa Blanca en las próximas horas. Allí tiene previsto mantener reuniones con funcionarios de muy alto rango de la administración Trump para hablar sobre esta exigencia de poner fin a la guerra y de cómo seguir adelante para liberar a los secuestrados. Mientras tanto, y justamente sobre este tema, el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelati, declaró anoche a la televisión local que El Cairo está trabajando en un nuevo acuerdo de cese de fuego por el cual se pacte una tregua de 60 días entre Israel y Hamás, durante los cuales se discutan también las siguientes etapas. Desde que finalizó la guerra con Irán y a partir del momento en que se le pasó el enojo, el presidente de Estados Unidos, Trump, que se acordarán que estaba muy enojado tanto con Irán como con Israel y utilizó alguna palabra no muy común en un presidente, decía que Trump ha expresado, tanto en conversaciones directas como a través de declaraciones a periodistas y, por supuesto, en redes sociales, que quiere el fin de la guerra y traer de vuelta a los rehenes. Allí vemos una de estas, quizás la más contundente de todas esas publicaciones. Anoche, el primer ministro Netanyahu convocó una reunión del Gabinete de Seguridad Reducido que finalizó sin ninguna definición. No se tomó ninguna decisión sobre cómo continuará y si continuará la guerra en la Franja de Gaza. Mientras tanto, y como pudimos ver en los diarios, todos los medios israelíes destacaron en las últimas horas que, por primera vez en mucho tiempo, en la tarde de ayer, el primer ministro Netanyahu puso el rescate de los secuestrados en primer lugar en su lista de objetivos de la guerra. Vamos a verlo.
רוצה לבשר לכם שנפתחו, כפי שאתם בוודאי יודעים, נפתחו הרבה הזדמנויות עכשיו, בעקבות הניצחון הזה, הרבה מאוד הזדמנויות. Quiero comunicarles que, como ustedes seguramente saben, se abrieron muchas oportunidades ahora, después del triunfo frente a Irán. Muchas oportunidades. En primer lugar, rescatar a los rehenes. Por supuesto que debemos resolver la cuestión de Gaza, derrotar a Hamás, pero yo estimo que nosotros cumpliremos las dos misiones, decía el primer ministro Netanyahu. Y hubo quienes prestaron atención, y en primer lugar, por supuesto, los familiares de los secuestrados, a un detalle. El primer ministro no dijo debemos liberar en primer lugar a los secuestrados, sino que dijo rescatar. Los familiares percibieron, llegaron a la conclusión de que Netanyahu estaba hablando sobre algún plan de operativo militar para intentar rescatar a los rehenes con vida de la Franja de Gaza y los inundó el miedo. Recordemos que Hamás dio la orden a quienes custodian, a quienes tienen en sus manos a los secuestrados israelíes, sencillamente que si los soldados de Tzal se acercan y mucho más, si intentan liberarlos de alguna forma, ellos tienen que eliminarlos a los rehenes. En la oficina del primer ministro aclararon que esto no fue más que una expresión, una cuestión del lenguaje, no hubo intención de decir otra cosa, ni una cosa ni lo contrario, liberarlos de las garras de Hamás, que en definitiva es lo más importante y significa también rescatarlos. El diario Israel Hayom de hoy plantea en este artículo que estamos viendo que Netanyahu deberá decidir ahora qué hacer, si más de lo mismo o avanzar en el ámbito diplomático, así lo dicen tanto en el título como en el contenido. Lo cierto es que estamos en un momento de más especulaciones que información concreta, por lo menos a nivel público. Y algo que sucedió ayer alimentó todavía más, si se puede, las especulaciones. Es que el primer ministro Netanyahu había pedido 2 veces al tribunal donde se dirime el juicio en su contra por delitos de corrupción que las sesiones del contrainterrogatorio que se llevan a cabo ahora sean canceladas durante las próximas 2 semanas. En ninguna de las 2 ocasiones en las que presentó esta solicitud, a los jueces les alcanzaron las explicaciones y los argumentos de los abogados del primer ministro Netanyahu, y ayer hubo una audiencia a puertas cerradas en la que no solamente participó y habló el primer ministro Netanyahu, sino que estuvo acompañado con la presencia y con las explicaciones, nada menos que por los jefes del Mossad David Barnea y de la inteligencia militar Shlomi Binder. Dieron explicaciones sobre por qué Netanyahu no podrá ocuparse del juicio ni estar presente durante los próximos 15 días. Los jueces dijeron que estas explicaciones incluyeron datos que hasta ahora no tenían y que por eso habían dicho que no hasta ahora, y decidieron aceptar a medias el pedido, cancelaron las audiencias de esta semana. Veremos qué sucede la semana que viene. Pero este hecho provocó la pregunta generalizada, especialmente en las redes sociales. ¿Qué puede ser que esté por pasar? O sea, ¿qué hace que Barnea y Binder hayan ido al juzgado? ¿Qué hizo que los jefes de inteligencia militar y el Mossad decidieran intervenir a favor de Netanyahu? Irán, Gaza, los secuestrados, nuevos acuerdos de normalización de relaciones con países árabes, todo eso junto. Por el momento solo se sabe que Trump y su gobierno presionan muy fuerte y que Israel todavía no tomó una decisión y sigue en su postura, al menos lo que se sabe públicamente, de aceptar solo un acuerdo parcial, un acuerdo de cese de fuego
no de fin de la guerra y de liberación de los rehenes en grupos. Además, en las últimas horas se dio a conocer que el comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, sostiene que el ejército ya está muy cerca de cumplir, de lograr todos los objetivos que el escalafón político le puso en la Franja de Gaza. Entonces, dicen hoy casi todos los medios, parece haber llegado el momento de la definición. Vamos a hablar ahora de Irán. Buscamos la imagen correspondiente. Aquí está. La semana pasada habíamos informado que el Parlamento iraní aprobó un proyecto de ley que suspende la cooperación con el organismo de control nuclear de la ONU, el OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica, y ahora el gobierno iraní apunta al jefe de esta institución, el argentino Rafael Grossi, a quien vemos allí protagonizando la primera plana en un sitio web de la televisión iraní. En las últimas horas, la Argentina condenó lo que calificó de amenazas contra Grossi por parte de Irán, si bien el gobierno argentino no detalló en su comunicado cuáles serán esas amenazas. Sí sabemos que Irán rechazó el pedido de Grossi para visitar instalaciones nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos en esos 12 días de guerra, y que el gobierno iraní acusó a Grossi de traición a sus deberes, dicho esto entre comillas, por no haber condenado los ataques israelíes y estadounidenses contra la República Islámica. Este fin de semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, escribió en su cuenta de X que, abro comillas otra vez, la insistencia de Grossi en visitar los sitios bombardeados con el pretexto de verificar los daños carece de sentido y posiblemente incluso tenga intenciones malignas. En una entrevista con CBS News, Grossi dijo que Irán probablemente podrá comenzar a producir uranio enriquecido en cuestión de meses, a pesar de los daños sufridos por varias instalaciones nucleares en estos ataques que recién mencionábamos. Mientras tanto, el diario estadounidense The Washington Post cita 4 fuentes distintas, según las cuales Estados Unidos interceptó conversaciones telefónicas de funcionarios iraníes de alto rango en las que decían que los bombardeos a las instalaciones nucleares fueron menos destructivos de lo que ellos esperaban. Según este informe, los funcionarios iraníes conversaron sobre por qué los ataques de Estados Unidos y del presidente Trump no fueron más graves y más amplios tal como ellos esperaban. Y de Irán nos vamos ahora con la noticia a Judea y Samaria. Es que esta noche, y estas son imágenes que publicó la oficina del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, decía: esta noche decenas de jóvenes judíos extremistas prendieron fuego y provocaron destrozos en el cuartel general de la brigada Binyamin de las Fuerzas de Defensa de Israel. Los atacantes destrozaron equipos, sistemas tecnológicos y operativos que las fuerzas israelíes utilizan para impedir atentados terroristas palestinos en esa zona y para preservar la seguridad allí, o sea, para cuidar a aquellos que los atacaron. El cuartel fue completamente incendiado, los equipos quedaron inutilizados y en Tzal dijeron que la consecuencia de este ataque es que
ahora los habitantes de la zona están en peligro. No solo porque el equipamiento está inutilizado, sino porque esto es público, se sabe, y también del lado palestino. Además, algunos de estos jóvenes atacaron a las fuerzas de seguridad, les rociaron gas pimienta y destrozaron vehículos militares. Debieron intervenir soldados, agentes de policía y de la Guardia de Fronteras para dispersar la concentración. Estos disturbios se producen apenas unos pocos días después de que un grupo de jóvenes también en la misma zona intentara prender fuego a un puesto de la policía israelí en el asentamiento de Betel y que prometieran venganza después de que fueron detenidos 6 de ellos en medio de fuertes enfrentamientos con el ejército en Kafr Malik, en una aldea palestina llamada Kafr Malik. Allí decenas de civiles israelíes lanzaron piedras contra los militares, a los que también golpearon, patearon, insultaron y hasta intentaron asfixiarlos. Además, los civiles dañaron vehículos de las fuerzas de seguridad y, entre otras cosas, intentaron atropellar a varios efectivos de seguridad israelíes. En un incidente separado, un comandante de brigada fue atacado por decenas de civiles judíos encapuchados que lanzaron piedras y trozos de losa contra el vehículo militar en el que él se desplazaba. El oficial se bajó del vehículo en medio de la noche y de las piedras e hizo 3 disparos al aire. Uno de ellos impactó en el hombro de uno de los jóvenes que lo estaban atacando, que resultó herido, tiene lesiones leves. El oficial no sabía quiénes eran, según su testimonio, y solo supo que eran israelíes, solo entendió que eran israelíes judíos cuando se acercó hasta ellos lo suficiente como para escucharlo y lo insultaron en hebreo. Ahora hay una extensa campaña contra este comandante en las redes sociales y en las protestas, como veíamos recién, la de anoche, en la que lo acusan de traidor y llaman a encarcelarlo, a juzgarlo. En el mejor de los casos, hay llamamientos mucho peores, que no voy a reproducir, por supuesto. Este tema sin duda no termina aquí, hay reacciones, opiniones. El primer ministro Netanyahu se ha pronunciado hace instantes, habló de ataques anarquistas y hay también análisis diferentes y nosotros seguiremos informando también sobre este tema. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Insisto, los invito como siempre a seguirnos en el canal, a compartirlo, a difundirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.